Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente nos estamos encontrando por este medio ahora con el curso de Historia del Perú, ¿ya? HP. Muy bien, el día lunes empezamos ¿con quién? Con Geografía. Ahora nos vemos con el curso de Historia del Perú. Nuestro tema de hoy es este, ¿no? Historia del Perú. Ya como hemos mencionado la semana pasada, el día lunes, cuadernos no hay, ¿no? Voy a dejar muy pocas tareas. Lo más importante para mí, que ustedes estén atentos, ¿ya? Que presten atención a la clase para que puedan resolver, ¿no? Sus problemas ustedes cuando vengan pues los exámenes, ¿ya? Por ejemplo, un blog de repente, ¿no? Y ahí estarán anotando lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces pues pasarnos todo el día en la computadora viendo los videos también cansa. Entonces para eso, ¿no? Uno va anotando lo más importantes y estar comparando cuando viene el examen. Siempre estar repasando. Como historia es letra, ¿no? Por cultura general uno está siempre revisando. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, soy la profesora Zunilda Lilia Guamaní Guamán, ¿no? Del curso de Historia y Geografía. Muy bien, dicho esto, empezamos. ¿Qué es la historia? Muy bien, acá observamos imágenes acerca de la historia de nuestro territorio peruano, el Perú, ¿no? Nuestra madre tierra, muy bien, que nos da de comer, que nos alimenta, que nos cobija, y nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y por lo tanto observamos aquí, ¿no? Varios personajes, como por ejemplo el señor de Zipán, acá está Miguel Grau, acá la Independencia, ¿no? El Tahuantinsuyo, y por ejemplo acá el Alfonso Ugarte, el Tumi, y así sucesivamente. Acá está el Inca Garcilaso de la Vega, y así. Aquí observamos, por ejemplo, una de las actividades económicas. Una de las actividades económicas productivas. Muy bien. Los primeros hombres, así ha ido poco a poco evolucionando en el territorio peruano o a nivel mundial. Jimena Calderón. Muy bien, entonces, dicho esto, empezamos a trabajar. Muy bien, definición de la historia. El tema es la historia. Muy bien, entonces, conocemos la historia. Muy bien, acá observamos diversidades, ¿no? Por ejemplo, lugares. Por ejemplo, este colibrí, ¿no? ¿Representa qué cosa? Representa, pues, las líneas de Nazca, donde queda en el departamento de Ica. Muy bien, aquí, por ejemplo, ¿no? Observamos los lobos marinos, también están en las Islas Ballestas. ¿Y dónde quedan las Islas Ballestas? En departamento también de Ica. Mira, de cuál importante es nuestro territorio peruano, que nos ofrecen lugares, ¿no? Turísticos, lugares muy bonitos para poder visitar y de esa manera, ¿no? Conocer y reconstruir nuestro pasado. Por ejemplo, aquí observamos qué cosa, el señor de Zipán, ¿no? Muy bien. Aquí no se ve mucho. Acá está, por ejemplo, el gallito de las rocas. También acá está, por ejemplo, las ruinas de Machu Picchu. Muy bien, que es una de las maravillas del mundo y a la vez el ombligo ¿no? Del mundo. Muy bien, entonces, y así sucesivamente vamos trabajando. Entonces, vamos a reconstruir nuestro pasado. ¿Cómo fueron, pues, los hombres a lo largo de la historia? ¿Cómo aparece la historia, no? O sea, vamos a establecer qué cosa la historia como una ciencia social, ¿no? Porque aparece la sociedad que va a estudiar, pues, qué cosa el pasado del hombre desde la aparición de la escritura aproximadamente 5.000 años antes de Cristo hasta nuestra actualidad. Estudiar la historia, ¿no?
¿no? Es nuestro pasado, como fueron, por ejemplo, la cultura Caral, la cultura Chavín, etc. Fabián Vilches, dime, hijo. Primero es Vilches. Segundo, el Perú que es rico de totalidad. ¿Perdón? El Perú, ¿en qué mineral o comida o pesca qué es más rico? Muy bien, nosotros, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el territorio peruano. A ver, ¿en qué resalta económicamente? Básicamente lo que es en la agricultura, pero más lo que hoy en día da el per cápita son los minerales. Pero ustedes saben que los minerales, si no tienen ciertos protocolos, van contaminando. ¿Correcto? Entonces, el Perú, a ver, también es rico en qué, porque tenemos uno de los mares más ricos del mundo. ¿Cuál es? El Mar de Grau, que nos ofrece especies muy importantes, que son las especies ictiológicas. ¿Correcto? Muy bien, entonces, Perú es rico en todo. Tanto en minerales, tenemos los minerales, tenemos en la agricultura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ganadería muy poco, carne muy poco, pero en la agricultura resaltamos, ¿no? En la gastronomía resaltamos, etc. Muy bien, ¿correcto, Fabián? Entonces, lo que nosotros queremos hablar es el pasado de cómo evolucionaron a lo largo de la historia, cómo aparece la historia, ¿ya? Dice que aparece la historia a través de la escritura, ¿correcto? Si no hay escritura, no hay historia, solamente nos quedaríamos en la prehistoria, en el habla, ¿no? En el lenguaje, nada más. ¿Correcto? Entonces, ahí está. ¿Qué dice? A ver, señorita, a ver, Emi Palacios. Léelo, por favor. En la ciencia social que estudia, investiga de manera ordenada y verificada en el desarrollo del pueblo peruano. Muy bien. Dice, la historia es la ciencia social que estudia, investiga de manera ordenada y verídica el desarrollo del pueblo peruano. Muy bien, entonces, la historia no simplemente va a estudiar el desarrollo, cómo ha ido evolucionando cada estado, sino también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, cómo hoy en día, en la actualidad, ya estamos en la República, cómo apareció. Por ejemplo, con la llegada de ¿qué? Con la llegada de los primeros hombres, ¿no? ¿Se acuerda que el hombre aparece ¿dónde? En África, ¿no? Y de África ha ido pues poco a poco evolucionando, yendo a diferentes lugares. ¿Por qué diferentes lugares? En busca de alimentos, porque el hombre primero era recolector, después cazador y finalmente horticultor. Antiguamente el hombre simplemente era nómada, troglodita, y después empieza la gran civilización. De esa manera, mientras que en Mesopotamia, en Egipto aparecía la gran civilización, aquí en el Perú también aparecía, ¿no?, nuestra cultura, lo que es Caral. Muy bien, los primeros que empezaron pues a evolucionar, después aparecieron el hombre de Pacaycasa, el hombre de Chipateros, el hombre de Toquepala, y así sucesivamente todas las pre-incas, antes que lleguen, ¿no? Por ejemplo, los incas, de ahí aparecen el famoso Tahuantinsuyo, y todo eso nosotros estudiamos, ¿no? Después del Tahuantinsuyo aparece, ¿qué cosa? Vienen otros personajes llamados los españoles, que vamos a ser sometidos por los españoles, gobernados por los españoles, denominados los virreyes, ¿ya? El primer rey, Blasco Núñez de Vela, ¿ok? Y así, y después nosotros tenemos que independizarnos de este yugo español, y finalmente aparece la emancipación con las grandes corrientes libertadoras del norte y del
del Sur, los personajes San Martín y ¿no? Bolívar. Y así sucesivamente vamos a conseguir nuestra libertad, como se dice, del yugo español, y aparece pues la famosa democracia que va a gobernarnos acá en el Perú, pues el primer presidente. Muy bien, es decir, o hasta hoy en día que somos libres y democráticos. Así va evolucionando. Cada cosa que pasa es historia, ¿correcto? Por eso dice que estudia, investiga. Tenemos que investigar cómo fueron esas culturas, ¿no? De manera, ¿qué cosa? De manera ordenada y verídica, si es verdad o mentira. Todo el desarrollo del pueblo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué tiene que ser importante la historia? Muy bien. No, por ejemplo, la historia se va a desempeñar, ¿no? Va a desempeñar un papel muy importante dentro de la sociedad y de los pueblos. Muy bien, y por lo tanto, ahí está. Nos vincula estrechamente con el pasado. ¿Por qué nos vincula estrechamente con el pasado? Porque nos da a conocer cómo ellos, ¿no? Sobrevivieron, ¿no? Todas las etapas, ¿no? De la naturaleza. Entonces, nos vincula estrechamente con el pasado, ¿no? ¿Para qué cosa? Para extraer desde allí elementos más valiosos para nuestra estructuración para nuestro presente y para nuestro porvenir. Porvenir es el futuro, o sea, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ver, etcétera. Y finalmente, por ejemplo, otra importancia, es básicamente formativa. ¿Por qué es básicamente formativa? Por cuanto a los valores que nosotros practicamos y también por nuestras figuras, héroes importantes que lucharon por nuestro territorio, ¿no? Peruano en el pasado. Entonces, eso nos constituye ¿a qué? A seguir adelante, incentivar a la juventud, ¿no? Y va a ser como para formar nuestra personalidad, ¿correcto? Entonces, es básicamente formativa, ¿por qué? Porque vamos a formar nuestros valores, a querer, a respetar y a querer a nuestro territorio peruano, identificarnos. Otra importancia dice que es fuente inagotable de patriotismo. Entonces, cuando hablamos del fuente inagotable del patriotismo, porque nos enseña ¿qué? A querer al Perú, ¿ya? Nos enseña a querer al Perú, ¿correcto? Muy bien, nosotros debemos amar, identificarnos con nuestro territorio peruano. De esa manera vamos contribuyendo a desarrollar todo el ideal, ¿no? Por ejemplo, integracionista, ¿entre quiénes? Entre los pueblos, o sea, de sociabilizarnos, la socialización, de interactuar, de intercambiar nuestros conocimientos, ¿no? Si hablamos de la cultura Paracas, podemos, por ejemplo, interactuar con quién, de pronto con otras culturas europeas, asiáticas, norteamericanas, o con nuestros vecinos, por ejemplo, de todo lo que es Sudamérica, Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Cada estado, cada pueblo tiene su propia cultura y su propia identidad. Es importante porque nos otorga, ¿qué cosa? Experiencias del pasado, ¿no? ¿Qué experiencias del pasado? ¿Para qué? Para formar a la juventud, ejercita ¿qué cosa? El espíritu crítico, ¿no? Nuestra opinión y el patriótico, que se desenvuelve pues un ideal integracionista en la socialización. Otra importancia, ¿por qué la historia es tan importante? Porque dice que la historia es tan importante como las otras ciencias, así como la geografía, como la paleontología, la antropología,
¿no? La matemática y así. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Porque mediante ella vamos a ¿qué cosa? Vamos a conocer y reconstruir nuestro pasado. ¿Para qué? Para poder comprender lo que, ¿no? Lo que actualmente estamos y después proyectarnos hacia el futuro. Eso sería, ¿no? Acerca de la importancia de la historia. Pues, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social, ¿ya? Que estudia, ¿no? Que estudia el pasado del hombre para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Para eso se investiga, se ordena, se explica y se convierte en ciencia. Muy bien, ¿quién será el padre de la historia? El padre de la historia es un personaje griego denominado Heródoto de Halicarnaso, que son amigos de ¿quién? Amigos contemporáneos de Hecateo de Mileto, amigos de Tales de Mileto, de Eratóstenes, de ¿quién más? De Estrabón, de, por ejemplo, Emmanuel Kant, y así sucesivamente personajes importantes griegos que aparecen y son contemporáneos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo les pregunte, ¿quién es el padre de la historia? Heródoto. Muy bien. Pasamos aquí. ¿Qué observan acá, por favor? A ver, en esta imagen, Fabricio Veranco López, el suertudo. ¿Qué observas acá, hijo? Fabricio se quedó dormido. Muy bien. Robert Junior Cáceres Maita. ¿Qué observas acá? Robert. A ver, me está escribiendo, ahora vamos a ver su... A ver, Jean Paul. Muy bien, las tumbas de los incas. Ya, muy bien, correcto. Por ahí está, Jean Paul. Excelente. El que no tiene micro, ¿no? Simplemente escribe por el chat para poder yo poner la nota. Estudiante que no participa, les digo que no tiene nota. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Lo retrocedí. A ver, vamos a volver. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿no? Ahí está. Oh, nuevamente. A ver. De los incas, ¿qué más? A ver, de los incas, aparte de los incas, a ver. Que quede en Lambayeque. A ver, estamos observando la tumba de quién, la tumba del señor de Zipán, ¿no? Que está, por ejemplo, enterrado con todos sus guardianes. Mira, todo, ¿muy bien? Entonces, esto, por ejemplo, es historia. ¿Por qué es historia? Porque el arqueólogo Walter Albalma va a investigar, ¿no? Cómo fue enterrado, por qué murió, qué pasó, etcétera. ¿Por qué le enterraron con todo? Porque era un personaje importante, era la máxima autoridad, ¿no? De esta cultura lambayeco, la cultura chimú, etcétera, o la cultura, por ejemplo, donde por ejemplo, personajes importantes así que son enterrados, como por ejemplo, como el Incas, porque son las máximas autoridades, puede ser de Paracas, puede ser de Nazca, puede ser de Tiahuanaco, puede ser de Caral, y así sucesivamente. Estos eran sus costumbres, de esa manera enterrarse, ¿no? Con todos sus objetos, con todos sus de repente guardianes, etcétera, porque de esa manera dice que ellos van a estar protegidos, ¿no? En el más allá. Entonces, ¿qué es la historia? Hemos hecho acá un resumen sobre la historia. Muy bien, la historia, pues, es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social?
porque habla acerca de la sociedad, que va a estudiar ¿qué cosa? El pasado humano. El pasado humano, pero más importante, los hechos más trascendentales, ¿a través de qué? A través del trabajo ordenado, que va a implicar a ciertas acciones como tales, ¿no? Tales como, por ejemplo, tengo que investigar. Cuando a ustedes les deja una tarea, etcétera, de investigación, uno tiene que comprobar 2, 3, 4, por ejemplo, autores, ¿no? ¿Es verdad o es mentira, etcétera? Muy bien. Ordenar datos. Tengo que ordenar. Tengo que analizar, interpretar. Finalmente, tengo que comparar y explicar. Eso es la historia. Muy bien, por eso dice nuestro presente, ¿no? Pasado y presente y futuro. Entonces, lo que vamos a nosotros reconstruir es el pasado, ¿no? Por ejemplo, hoy para mañana va a quedar ¿qué cosa? Historia, porque ya no podemos retroceder el tiempo. ¿Correcto? Entonces, la historia básicamente va a estudiar, ¿no?, los hechos más importantes, trascendentales que dejaron pues nuestros antepasados. Muy bien, acá por ejemplo la importancia. A ver, acá sí quiero la participación de ustedes. Mateo Ruiz. Mateo. Sí. A ver, acá la importancia, por ejemplo, ¿qué observas acá? Personas. Entonces, la importancia, ¿no?, de la historia, realidad actual. Entonces, socialmente, ¿qué significaría para ti? A ver, para Mateo le significaría, cuando dice realidad actual, socialmente, porque nosotros necesitamos sociabilizarnos, o sea, la integración, ¿ya? El integracionismo. Muy bien, cuando hablamos de humanización, ¿no? Culturalmente, tenemos que intercambiar nuestras culturas con diferentes, por ejemplo, de repente, cultura de Europa, ¿no? De repente la cultura de América del Norte, etcétera, ¿no? Culturalmente. Muy bien, el vínculo de identidad, amar, querer, ¿no? Identificarnos con lo nuestro primero, después el resto, ¿correcto? Bien, o sea, primero nos tenemos que identificar con lo nuestro, amar lo nuestro, querer lo nuestro. Muy bien, es como por ejemplo, cuando tú tienes autoestima, tú tienes que amarte y quererte tal como eres, ¿no? No esperar que otras personas te quieran. Para querer a los demás, uno primero tiene que quererse, ¿ya? El otro dice, como disciplina. Muy bien, pues, la historia es una disciplina, ¿sí? Académicamente, dice, ¿no? Nos da, vamos a estudiar cómo vamos a desarrollar o conocer o reconstruir académicamente nuestra historia. ¿Correcto? Muy bien. Fuentes de la historia. Aquí sí ustedes saben porque en personal social han llamado las fuentes de la historia. Para yo poder reconstruir, ¿no? Para poder reconstruir el pasado del hombre o el pasado de un pueblo, el pasado de una cultura, yo tengo que saber, tengo que investigar, ¿no? Y por lo tanto voy a utilizar ciertas fuentes para poderme, ¿no?, aclarecer las cosas, cómo fueron. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Estas fuentes se clasifican en 4. Hay muchos, pero los 4 son los más importantes. A ver, una idea. Las fuentes orales. Las fuentes orales. ¿De qué se tratan las fuentes orales? A ver, participa. Tiago Berrocal. Fuentes orales. ¿Qué te dicen los fuentes orales?
¿No, Tiago? Menos puntos. Muy bien. A ver, otro voluntario de los fuentes orales. ¿Qué nos dicen los fuentes orales? A ver. Los fuentes orales, a ver. Es ¿Cómo un yo debo ver? documental Mira, eso es un documental que no está fijada. que no está un fijado en un documental, podría escrito. ser muy bien, Jimenita, Andrea, muy bien. A ver. pero que se puede utilizar para la reconstrucción de una historia. Exacto, muy bien. Entonces, las fuentes orales son todas aquellas que se han transmitido de generación en generación, ¿no? A manera de qué? De relatos, ¿no? De padres a hijos. Es como, por ejemplo, cuando tú te vas a la camita a dormir y mamá, ¿no? Te empieza a contar una historia, ¿no? Te va a contar, va contando anécdotas, de repente te va contando cuentos, leyendas y así, mitos, etc. Entonces, son fuentes orales. Las fuentes orales son todas aquellas que se han transmitido de generación en generación a manera de relatos, como por ejemplo, anécdotas, cuentos, mitos, leyendas, y esto van a contribuir a ¿qué? A la reconstrucción de nuestro pasado, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. ¿De qué se trata? O sea, ¿de qué se trata esa leyenda? ¿Cómo voy a reconstruir eso? ¿No? La leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. ¿Salieron de qué lugar? ¿Fundaron qué lugar? Etcétera, ¿no? Entonces, eso son lo que uno iba contando de los padres a los hijos a los sobrinos, y así entre primos, etc. Entonces, toda la población. Fabián, dime, hijo. Excelente, Fabián, me gusta que participes. Yo lo aprendí en la escuela, todo lo que está diciendo. ¿Ah? Que Dime, yo aprendí Fabián. todo lo que está diciendo en la escuela. Claro, en la escuela, muy bien. A ver, entonces, fuentes orales. Eso es lo que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo fuentes orales. Ustedes me están escuchando. ¿Correcto? Muy bien, entonces, estas fuentes, por ejemplo, ahí están, mira, ¿ves? Acá les voy a mandar una imagen acerca de las fuentes. Ahí está, por ejemplo, mamá contando una historia, una leyenda, un mito, ¿hacia quién? Hacia sus hijos. ¿Los hijos qué hacen? Tienen que escucharlos, ¿no? Muy bien, entonces, de esta manera, pues, se va reconstruyendo poquito a poquito nuestro pasado de la historia. Entonces, las fuentes orales son, ¿qué cosa? Que vamos a narrar los hechos más importantes, nuestras costumbres o tradiciones, ¿ya? Que vamos a transmitir a través de los padres hacia los hijos, como por ejemplo, ya les mencionó, leyendas, mitos, cuentos, ¿no? Anécdotas, etc. Entonces, queridos estudiantes, tienen 10 minutos de receso. Voy a generarles otro link, ¿ya, chicos? Ok, Miss. Ya, muy bien. Correcto, muy bien. Entonces voy a generarles otro link para que ustedes tengan un pequeño break.